de las variables correspondientes a la función objetivo hasta llegar a este bordecito del ZJB. Entonces van todas las coeficientes correspondientes a las restricciones. Finalmente, en este recuadro de acá vamos a colocar las variables que conforman la matriz de identidad, y la matriz de identidad viene siendo estas de acá, ¿sí? La matriz de identidad viene siendo este recuadro de acá. Vamos a cambiarle de color para que se note mejor, verde por ejemplo. Entonces vienen siendo las variables del Boolean artificiales que se acomodan de acuerdo al orden que se defina en los coeficientes que tengan las variables de la función objetivo. Entonces, en este caso, la matriz de identidad se conforma con esta información que está más arribita. Bueno, entonces quitemos esto un poco para que caiga en cuenta. Entonces, esta información que está acá se acompaña de acuerdo a las variables de la matriz de identidad y se ponen estos coeficientes que son el complemento de esta matriz de identidad. Bueno, entonces, ahora para poder continuar vamos a calcular los ZJ-CB. Para poder calcular los ZJ-CB tenemos que primero tengo que explicar esta columna de acá, son los coeficientes correspondientes a la solución inicial de las restricciones, ¿sí? Entonces, para poder calcular los ZJB nos dice que simples tenemos que coger los coeficientes de las restricciones, restarlos con los coeficientes de la función objetivo. Entonces, para poder alimentar esta fila de acá tenemos que hallar lo siguiente: tenemos que encontrar el producto de las restricciones, de los coeficientes de las restricciones, por las variables correspondientes o los coeficientes correspondientes a la función objetivo de la matriz de identidad. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces, para iniciar, vamos primero, como ustedes pueden observar, aquí hay dos variables m, ¿sí?, que me representan un coeficiente de menos 1. Entonces, para poder calcular eso, entonces vamos a hacer lo siguiente. La fórmula nos dice que tenemos que el producto de la suma de esto de acá, ¿sí?, la sumatoria de esto que nos da producto de un producto, lo restamos con este valor de acá. Entonces, ¿qué hacemos? Primero tomamos el valor de 120.000, ¿cierto? Lo multiplicamos por menos 1, que vendría siendo la representación de esta m, ¿sí? Y lo sumamos con la otra m para poder manejar una coherencia en los términos. Y como sabemos que la suma y el producto de entre un 0 y un valor es 0, entonces ponemos 0. Y finalmente el primer valor que tenemos es de 120.000, ¿sí? Menos 120.000, ¿sí?, porque 120.000 por menos 1 es menos 120.000 m, ¿sí? Ese es nuestro valor, ¿sí? Para los variables, para la variable de menos m. Ahora lo que vamos a hacer cuando pongo coeficiente es para ayudarme y poder calcular los valores correspondientes a los que no tienen esas variables de asignación m. Entonces, lo que hago es que cojo las coeficientes, ¿sí? Primero cojo esto y lo ubico acá. Y los coeficientes lo calculo de la siguiente forma, ¿sí? Al ver que tienen 0, ¿sí?, yo multiplico, cojo este valor, lo multiplico por 0, ¿sí?, y hago sucesivamente lo siguiente con la siguiente fila. Multiplico por este valor de la base, ¿sí?, lo sumo, y finalmente hago lo mismo con este, lo multiplico con este, y el coeficiente, ¿sí?, aparte de la variable m que yo tenía acá, esta menos m, lo que tengo que hacer es que con la fórmula ZJ tengo que restarle el cb que tengo acá, ¿sí? Entonces cojo este valor, ¿sí?, y cierro todo el proceso, voy a permitir que me autocorrija y eso me va a dar un valor producto del cociente, ¿sí? Este valor va acá, entonces yo pongo este valorcito, ya tengo mi menos m y mi coeficiente, ¿sí? Luego pongo este valor que me da 224.000,
y he llenado mi primera fila, y así sucesivamente tengo que hacer con las siguientes. Bueno, entonces una vez he completado de calcular todos los registros con el método que les dije, primero coger las variables artificiales, multiplicarlas por las coeficientes de las restricciones, sumarlo después del producto obtenido de las variables que no tienen artificial, ¿sí? Entonces, producto obtenido por variables artificiales más el coeficiente producto de las que no tienen variables artificiales, restado por este valor del coeficiente de la función objetiva, uno para cada uno. En estos espacios se ponen también la m porque tenemos que 1 menos 1 por menos 1, perdón, menos 1 por menos 1 es 1, ¿sí? Y tenemos que, pues como es una variable de la función objetivo, entonces lo ponemos y así sucesivamente. Entonces aquí ya tenemos nuestra primera iteración finalizada. Lo que hacemos a continuación es que para poder determinar cuál es nuestra solución, pivote, ¿sí? Se le conoce el pivote, es como la solución para poder determinar cuál es el camino que me va a permitir llegar a la solución. Entonces lo que hacemos es que cogemos este valor, ¿sí? Y buscamos dentro de lo que ya tenemos, perdón, de lo que ya tenemos. Antes de llegar a ese paso, qué pena, antes de llegar a ese paso, lo que tenemos que hacer es identificar cuál es el más menor, ¿sí? El más menor, el valor más menor, para poder identificar la columna pivote. Entonces el más menor, teniendo en cuenta que tenemos una variable de holgura que puede ser muy grande y todo multiplicado nos va a permitir obtener valores muy grandes. Entonces de 75.000, 60.001 y 120.000, el valor más grande es de 120.000. ¿Sí? Entonces señalamos nuestra variable objetivo, pero nuestra columna pivote, ¿sí? Después de eso, ya identificada la columna pivote, tenemos que hallar nuestra fila pivote, ¿sí? Y cómo hallamos la fila pivote para posteriormente identificar nuestro pivote. Entonces cogemos xb y lo dividimos por toda la columna, ¿sí? Entonces, qué pena, tenemos una variable de más y dividimos xb por el coeficiente de la variable x, los coeficientes de la variable x, y lo hacemos así para los demás, ¿sí? Acá nos dio un valor que no existe porque está cogiendo 3 dividiéndose un 3 y pues obviamente va a generar un error. Entonces tenemos que, de acuerdo a simples, tenemos que tomar el valor más menor. No se pueden tomar valores negativos ni valores que sean iguales a 0. Entonces el valor más menor en nuestro caso sería 6.676. Lo que hacemos es ahorita ya tenemos nuestro fila pivote, ¿sí? Y nuestro pivote del problema o de esta primera iteración sería este acá, ¿sí? Entonces ya con el pivote identificado, lo que vamos a hacer ahorita es empezar a hacer reducción gaussiana y les voy a explicar entonces, una vez se reduce, cómo procedemos a llenar la siguiente tabla. Bueno, entonces ahorita lo que les voy a enseñar es que ya identificada la columna y la fila pivote, entonces vamos a hacer reducción gaussiana. Entonces, en nuestro caso, la primera fila, que vendría siendo A1, ¿sí? Sería nuestra fila pivote. Entonces, lo que hacemos es copiar esta información. Voy a utilizar un sistema para poder calcular rápido la reducción gaussiana, y tomamos este valor de acá y lo copiamos en la celda y hacemos extensivo de esto para copiar todas las celdas. ¿Sí? Bueno, a ese valor lo que vamos a hacer ahorita a continuación es que como el pivote en nuestro caso es la variable x, que es 120.000, lo que vamos a hacer es dividir esto por el pivote obtenido, entonces 120.000, ¿sí? Y ahora lo que hacemos es extender esto, ¿sí? F6 y extendemos esto así, ¿sí? Y ya hemos hecho la reducción gaussiana de la fila pivote, ¿sí? Y